La numerología es un mapa de vida, un mapa de tendencias energéticas de una persona y con la que a través de la fecha de nacimiento y el nombre completo de una persona se puede descifrar su plan de vida. La carta numerológica, que es la lectura principal de la numerología a nivel personal, te dice esa información. Y es bastante impactante. Sí. Es bastante impactante porque literalmente te dice quién eres, qué has venido a hacer. Sí. Ese karma, esa tarea pendiente, está muy ligado al propósito. Entonces te acompaña y es a nivel personal. Entonces todo esto está diciendo quién eres, qué has venido a trabajar y cuáles son tus talentos y habilidades. Claro. Porque es importante decir que absolutamente todas las energías, todas las vibraciones, tienen pues armónico o desarmónico. No quiero decir positivo o negativo porque, como hemos dicho 1000 veces, nada es negativo. No existe bueno ni malo. No es que no vas a tener obstáculos, ojo. Sí. Porque no tendría sentido. No va a ser así de fácil, así que No. tampoco no alucine. Por supuesto que hay obstáculos porque hemos venido justamente a aprender y a evolucionar. Este plan de vida te muestra también todo lo que son tus habilidades, tus dones, tus talentos, que muchas veces lo sentimos, de verdad lo sentimos dentro, pero por miedo a qué dirán, por vergüenza o por X creencia que podamos tener, no lo explotamos. Dices, ahí hay un punto importante, que claro, te habla de tus dones, talentos y habilidades, pero también de tus heridas emocionales. Sí. Que claro que están totalmente ligadas a nuestros referentes, que son nuestros padres, papá y mamá. Entonces, cada número está ligado a una herida, la herida de infancia, y te quedas sometido en una realidad que no te enciende, tu día a día va a ser apagado. ¿Quieres vivir así? Falta de información, X motivo, no lo llevaste a cabo, no se cumplió y esta es, por así decirlo, como que tu última oportunidad porque más adelante ya no se repite un periodo como tal. En mi etapa muy de niño, en mis primeros años, también se ve claramente un tema de una pérdida que yo tuve. Una pérdida a nivel familiar que fue muy importante y que de alguna manera me marcó muchísimo cuando yo tenía más o menos 2 años. Y justo el próximo episodio vamos a hablar de numerología del tiempo aplicado a lo que nos ha enseñado esta energía 2025 Sí. y lo que viene como enseñanza 2026, que va a ser bastante interesante en el próximo capítulo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu del Olvido. Yo soy George Roldán. Yo soy Dani Gallasegui. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que muchos de ustedes deben haber escuchado y deben estar ansiosos también por conocer un poco más. Y vamos a hablar del tema de la numerología. Este es un tema muy vasto, por lo cual el día de hoy vamos a hablar de la parte básica, de la base de esta disciplina, que tiene que ver con la definición, propósito, misión del alma y otros puntos adicionales, aparte de nuestras experiencias con la numerología, y le cedo el pase a la experta, que es justamente Daniela. Bueno, la numerología es un mapa de vida, un mapa de tendencias energéticas de una persona y con la que a través de la fecha de nacimiento y el nombre completo de una persona se puede descifrar su plan de vida. Desde mi perspectiva, le digo el plan del alma. Okay. ¿Por qué? Y eso es importante desde mi experiencia, porque cuando yo conocí la numerología, que en algún capítulo también lo mencioné, fue atravesando una noche oscura del alma en la que yo estaba buscando respuestas profundas sobre mi misión, mi propósito, qué hago aquí, una crisis bastante existencial en ese momento, y la numerología llegó en ese momento a responderme esas preguntas. Claro. Y con todos los conocimientos que yo ya tenía antes, con, digamos, mi sentir, cuando lo vi dije, esto es el plan del alma, ¿no? Esto es el plan del alma, porque como hemos hablado en capítulos anteriores, el alma, antes de bajar a esta realidad, decide o planifica con sus guías espirituales lo que desea experimentar. Correcto, sí. Y justamente la carta numerológica, que es la lectura principal de la numerología a nivel personal, te dice esa información. Y es bastante impactante. Sí, es alucinante, ¿eh? Cuando lleguemos a la parte de las experiencias van a ver. Sí, es bastante impactante porque literalmente te dice quién eres y qué has venido a hacer. Sí, así pintadito. Tu proceso evolutivo. Sí, pintadito, literal. Entonces,
Claro, y esto tiene mucho que ver con lo que también hemos hablado de cómo vivimos la vida en automático. No, si bien hay un plan, digamos, el camino está pintado, pero no transitado. Correcto. Entonces, justamente el plan está ahí para mostrarte cómo recorrer la vida de una manera mucho más fluida, más libre, trabajando la fe en ti y en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, así para desmenuzar un poquito sobre lo que significa la carta numerológica, digamos, para mí tiene 4 partes principales. Ujú. La primera tiene que ver con que te dice exactamente quién eres, porque con tu fecha de nacimiento te puede decir, con tu día de nacimiento te dice tu esencia, o también le dice número personal, ¿no? Ajá. ¿Quién eres con tu luz y tu sombra? Habilidades y talentos, dones. Absolutamente toda la información está ahí. Y esto está acompañado con tu karma, Ujú. que es tu mes de nacimiento, y acá es importante recalcar que el karma no es algo negativo, no es un castigo. De hecho, en numerología le decimos tarea pendiente, que es algo que simplemente en una existencia, en una línea de tiempo, que ya hemos hablado esto también, digamos, no logró ese personaje o esa experiencia, no lograste aprender un tema y en esta vida es súper importante y te va a acompañar absolutamente todo tu camino. Claro. Para mí eso tiene que ver con el propósito, porque desde el punto de vista espiritual es para qué tu alma decidió encarnar en esta realidad con ese personaje tal cual, como Daniela Gallaski. Exacto, ¿no? sí. Entonces tiene que ver, ese karma, esa tarea pendiente está muy ligado al propósito. Entonces te acompaña, y es a nivel personal, te acompaña en todo tu camino. Pero también hay una energía más que traes de una existencia anterior que tiene que ver con tu número de talento, que está en tu año de nacimiento. Si lo sumas, lo llevas a un solo dígito, te está diciendo cuáles son esas habilidades, talentos que ya tienes incorporados en tu ser, que vienen en positivo y te van a ayudar a impulsar justamente tu propósito y tu misión, y lo terminas de perfeccionar. Claro. Entonces, todo esto te está diciendo quién eres, qué has venido a trabajar y cuáles son tus talentos y habilidades. Ujú. La parte, y bueno, si sumas toda tu fecha de nacimiento, te da la máscara, que eso también ya lo hemos tocado. Que es el personaje. El ¿no? personaje. Ujú. O sea, este disfraz que nos ponemos para justamente esconder nuestra esencia, nuestra vulnerabilidad y, digamos, vivir la vida desde ahí. En otras ramas, porque es importante decir que en numerología hay varias ramas, Ujú. pero al final no importa mucho, porque al final la interpretación de cada número es una, y lo más importante, la interpretación de tu plan de vida es una. Exacto. Entonces, en otras ramas tienen otro nombre, otra posición. Al final va a ser exactamente lo mismo. Correcto. Y hay un punto creo que me gustaría agregar, si es que alguien que nos está viendo actualmente es totalmente nuevo a este tema de la numerología, es que en numerología se va desde el 0 hasta el 9 y aparte el 11 y el 22 que son números maestros, ¿no? Nunca tomamos en cuenta algún número más allá de este rango, ¿o me equivoco? O sea, la escala numérica es del 1 al 9. 1 al 9. El 0 está puesto en otras posiciones, pero o cuando lo ves como un número repetido, por así decirlo, que también va a tener un episodio Aparte, porque es todo un universo de información. Sí. Es del 1 al 9 y los números maestros son el 11 y el 22. Sí, es verdad, hay números maestros 33, 44, 55, 56, pero hay un gran detalle, que para llegar, hay que recordar que los números son vibraciones, Ujú. son frecuencias vibratorias. Por ejemplo, el 33 no la, digamos, aplicamos en numerología personal porque es una vibración extremadamente elevada de amor absoluto, compasión, o sea, todo es amor, todo y todos. Ujú. Y eso no cabe todavía en la conciencia humana. Claro, o sea, si ponemos un ejemplo de la historia, podríamos nombrar, por ejemplo, a Jesús, Jesús. ¿no? A un profeta como ellos, ¿no? Tipo Buda, Krishna, etc. Pero no es, digamos, en el común denominador. Ujú. Hasta el día de hoy yo no conozco una persona que yo diría, por más que te dé la suma completa 33, no, es un 6. Ujú.
Claro. Porque, ojo, amor absoluto por todo y todos. Exacto. Y eso es algo casi imposible de encontrar. O sea, no quiero decir que sea imposible, pero todavía la conciencia humana no está en ese nivel. Exacto. Sí. Por eso no lo consideramos como numerología personal. Ujú. Ahora, si ves el 33 repetidas veces, también te pueden estar diciendo a ti mismo, trabaja tu compasión contigo mismo y con los demás. Ah, ok, ese es un buen punto. Ujú, porque cuando vemos números repetidos, más allá de que lo que me va a pasar tiene que ver con qué virtud necesito encender en mí para vivir la vida. Claro. Pero eso, como les digo, vamos a tocarlo en otro... Sí, en otro capítulo. Pero si sumas toda tu fecha de nacimiento, te da el número de la máscara. Como les decía, es justamente el disfraz que nos ponemos para esconder nuestra sombra, para esconder nuestra vulnerabilidad. Y eso es súper importante, porque justamente otra parte de la carta numerológica es la parte de abajo del pináculo. Para mí, la llave maestra de todo el asunto, donde están nuestras creencias limitantes, nuestros miedos, nuestra vulnerabilidad, se le dice la sombra. Justamente es todo lo que está en nuestro inconsciente. Claro. Incluso energías que traes de tu clan familiar, energéticamente, porque eso también, tal vez ya lo han escuchado muchas veces, los pactos o las lealtades familiares también se le dice. Eso es algo súper potente. Sí. Y eso está dentro de nuestro inconsciente o subconsciente. Esa información está ahí. Obviamente no es visible ante nuestros ojos, no es algo que nosotros digamos, sino es muy metido y desde donde tomamos decisiones y vivimos la vida de manera inconsciente, ciegos. Entonces, es bastante poderoso porque muchas veces cuando en consultas, digamos, saco o levanto esta información a la luz y les empiezo a preguntar cómo es tu relación con tu papá, cómo es tu relación con tu mamá, cómo vives con relación a tus ancestros de parte de tu familia materna, se quedan en shock. Empiezan a decir, sí, es verdad, no lo había visto. Y esas experiencias, esas emociones están en tu subconsciente y desde ahí estás tomando muchas decisiones y viviendo la vida sin darte cuenta, ¿no? Ahora, la parte de arriba del pináculo, también muy bonita, es el camino de vida de una persona. En numerología dividimos la vida de una persona principalmente 4 etapas de vida. Cada etapa dura 9 años, porque en numerología observamos el tiempo en ciclos de 9 años. Justamente el 9 es un proceso de transformación, es el puente hacia una conciencia más elevada. Ajá. Entonces, justamente cuando, digamos, terminas de transitar una etapa de vida que tiene un aprendizaje poderoso para ti dentro de esos 9 años y llegas al año 9, es una graduación. Exacto. Es decir, check, lo ideal. Es lo ideal, claro. Porque es importante decir que absolutamente todas las energías, todas las vibraciones tienen pues armónico o desarmónico. Exacto. No quiero decir positivo o negativo porque, como hemos dicho 1000 veces, nada es negativo. No existe bueno ni malo. Pero hay como que, es como un péndulo, ¿no? Que está, digamos, yéndose hacia lo armónico, hacia lo desarmónico, no, porque somos seres imperfectos. Es como que lo cómodo y lo incómodo, por así decirlo. Y la idea es llegar a un equilibrio. Un balance, ¿no? Sí. Reconociendo cuál es mi oscuridad, reconociendo cuál es mi vulnerabilidad, mis puntos débiles, ¿no? Obviamente con el sentido de trabajarlos, de llegar a una mejor versión de mí misma que impacte tanto en mi vida como en los demás. Y en conjunto, estas 4 etapas de vida llegan a un destino, que es, digamos, la que está en la parte de arriba del pináculo. El destino como algo conceptual, ¿ya? Porque no es que yo te voy a decir, vas a terminar viviendo tu vida en Francia, casada con 3 hijos. No, va por ahí. Porque en realidad eso es, digamos, no es lo más importante, sino a mí me gusta ver el número de destino como tu máximo potencial. Ajá. Lo que tu alma desea que logres en esta encarnación tomando decisiones valientes. Correcto, exacto. ¿No? Entonces, y obviamente todo eso tiene que ver con ¿qué? Con lo que dijimos al inicio, el karma, tu propósito, ¿no? Que es lo más importante que viniste a trabajar, que no es dinero, que no es tener, es desde la esencia,
El ser, ¿no? el ser. Ujú. O sea, de realmente reconectar con tu esencia, con su luz y oscuridad, y vivir la vida, transitar la vida desde ahí. Entonces, es importante porque cada número tiene, digamos, pautas muy importantes sobre lo que cada persona debe, digamos, trabajar en sí. Por ejemplo, hay muchas personas que buscan inconscientemente validación. Sí, Entonces se pasan haciendo viviendo la vida a través del otro, lo que el otro espera de él y no lo que desea. correcto. O con creencias, por ejemplo, sobre el mundo laboral y el dinero. Entonces se la pasa viviendo, haciendo, por ejemplo, trabajando en una oficina, no le gusta lo que hace, pero lo hace por el tema del dinero y lo que ha creído que así se genera el dinero. Claro. Pero no hay pasión, no hay propósito, no hay misión. Es que esa es la mayoría de gente. Es literal. Entonces, cuando les empiezo a decir, ¿alguna vez te ha interesado estos temas? O digamos, te ha interesado emprender. La mayoría de veces me dicen, siempre quise hacer eso. O sea, siempre me interesó este tema, pero por creencias, por miedo, Por estatus. porque es más fácil, por dinero, lo dejaron de lado y simplemente vivieron la vida que digamos, el mundo te propone, pero no lo que realmente sale de ti. Claro, porque, Ese es el gran tema. sí, porque justo algo que conversábamos antes de grabar es que todo digamos, este mapa de vida está muy relacionado justamente a la pasión, ¿no? Sí. Esa pasión que tú como ser humano debes de impulsar para justamente lograr tu definición de felicidad y finalmente cumplir con tu propósito, ¿no? Y es que al final eso es vibrar o sea, en altísima vibración, porque es lo más auténtico, digamos, reconectar con lo que realmente está dentro de ti. Exacto. Pero es que generalmente vivimos al revés. Tratando de dar validación, buscar validación externa y no una validación propia, ¿no? Sí, por eso la mayoría de personas, o sea, están en esa vibración, digamos, abajo, y no hay sensación de goce, de felicidad, de pasión. Siempre hay atoramiento, siempre hay escasez, siempre algo está. Y bueno, también es parte de la experiencia, ¿no? Sí. Entonces, esto va muy de la mano con lo que hablamos en un episodio de las noches oscuras del alma. Sí, 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 sí. Porque, y ahorita vamos a explicar en experiencias, Wow. que te los muestra así. O sea, hay combinaciones energéticas que te van a invitar a puntos de quiebre muy importantes para que tú cambies, te transformes. No que la vida va a venir y te va a mostrar, digamos, algo que va a suceder y que va a cambiar tu realidad. No, en ti. Porque Sí. todo empieza de adentro hacia afuera. Hacia afuera. ¿No? Entonces, sí, la numerología te puede mostrar, a mí lo que me encanta es justamente el para qué de todo. Todo lo que has podido atravesar a lo largo de la vida tiene un significado muy importante, muy contundente en la transformación y en tu proceso evolutivo a nivel espiritual. Correcto. Y la cuarta parte de, digamos, la carta numerológica con el nombre completo. Porque con el nombre, cada letra se asocia a un número. Exacto, sí. Y con diferentes cálculos podemos revisar tu número de alma, número de expresión del alma y número de poder del alma. Tu nombre sí tiene que ver con la misión. Cómo he venido a poner mis dones, talentos y habilidades al mundo, cómo servir, digamos, al mundo con lo que realmente me hace única, irrepetible. Todo el mundo tiene algo que lo hace único. Correcto. Todo el mundo, ¿no? Y eso sí tiene que ver con tu nombre. Entonces, el pináculo es más cómo transitas la vida de manera individual, lo que tus aprendizajes, tu proceso evolutivo, cómo tú puedes ir caminando la vida con justamente este mapa tan claro que te da la numerología. Pero el nombre tiene que ver con cómo pongo todo esto afuera. Cómo impacto, obviamente, positivamente afuera. Ahora, es bastante importante también decir que esto es una perspectiva muy personal también, porque tal vez no todos los numerólogos te hablan del plan del alma. O sea, o muchos lo usan de manera predictiva, muchos lo usan incluso muy ligado al mundo
empresarial, digamos, negocios, Sí. también funciona muchísimo. Otros lo llevan muchísimo al lado de las parejas, de las sinastrías, de las conexiones. Ese es ¿no? otro capítulo también. Ese es otro capítulo. Yo lo llevo hacia el plan del alma. Claro. O sea, a mí no me interesa tanto personalmente tratar de adivinar la vida de la persona, ni decirte qué te va a ocurrir, porque en realidad, como hemos hablado muchas veces, todos son experiencias necesarias para tu proceso evolutivo. Exacto. Sin embargo, la numerología es una brújula. Es una brújula hermosa que te puede dictar, te puede recomendar ciertas acciones. Hay momentos energéticos para hacer ciertas cosas. Hay momentos energéticos en los que no es muy recomendable por ciertos aspectos. Sí. Entonces, no es tanto de ni prohibición, no es como que te condena, ni que te dice qué tienes que hacer exactamente, sino es una brújula. Correcto. Y, sobre todo, una herramienta de autoconocimiento. Exacto. Porque me acuerdo que en un capítulo anterior, a cuando hablábamos de estas herramientas holísticas, Sí. comentabas de que efectivamente, ya sea la numerología, el tarot, el péndulo, lo que fuera, busquemos cuando usemos esas herramientas con algún especialista o terapeuta, ir hacia el propósito, ¿no? Porque de ahí es donde parte justamente lo principal que tú como ser humano has venido a hacer aquí, y eso va a dar pie a que alcances ese gozo, ¿no? Esa felicidad que tú quieres alcanzar. Porque si no, vas a vivir en automático y vas a seguir repitiendo una y otra vez un montón de cosas. Y eso es importante, Sí. porque lo que ocurre cuando no todas las almas trascienden habiendo cumplido su plan. No. O sea, la gran mayoría se van y no entendieron, o sea, no recordaron, Sí. no se alinearon, vivieron más desde la validación que desde el ser. Sí, sí. Entonces, Exacto. por eso es importante eso. Entonces, lo único que ocurre ahí es que te llevas karma, jalas ese Correcto. karma, esa tarea pendiente, Exacto. ¿no? Entonces, no es castigo, no es que la vida está en contra de ti, no va por ahí. Simplemente es que el alma desea que aprendas y entiendas un tema en particular. Entonces, generalmente lo que ocurre es que el nivel digamos, se tiene más dificultad Ujú. en la próxima. Se eleva la complejidad, ¿no? Se eleva la columna. Exacto. Entonces, obviamente, mejor es aprovechar el tiempo Ujú. que tenemos aquí, recordar que el alma no ha venido a tener, ha venido a ser, Sí. el proceso es hacia adentro, es reconectar siempre con tu corazón, con tus deseos más profundos, Ujú. actuar siempre también desde el corazón, y solito el plan se va a ir abriendo ante tus ojos. Tu vibración va a ir elevándose y vas a ir atrayendo las oportunidades que están alineadas a esa energía, y tu plan va a florecer de una manera más simple y libre. Que una vez más, como dije en un episodio, no es que no vas a tener obstáculos, ojo, Sí. porque no tendría sentido. No va a ser así de fácil, así que No. tampoco no alucine. Por supuesto que hay obstáculos porque hemos venido justamente a aprender y a evolucionar. Sí. Sin embargo, sí es verdad que hay, digamos, mayor fluidez y sobre todo mayor goce. Correcto. Y lo que me gusta también es que, y eso es algo que recuerdo que me lo comentaste cuando recién nos conocimos y me hiciste mi plan de vida a nivel numerológico, que este plan de vida te muestra también todo lo que son tus habilidades, tus dones, tus talentos, que muchas veces lo sentimos, o sea, de verdad lo sentimos dentro, pero por miedo a qué dirán, por vergüenza o por X creencia que podamos tener, no lo explotamos. Entonces, allí ya con algo más concreto como este plan que te lo muestra año por año, tú dices, oye, o sea, yo estoy enfocado, por ejemplo, adelantándome un poquito al tema de experiencias, en mi caso yo tengo un tema con un número 6 que tiene que ver con servicio. Y justo lo que decía Dani previamente, ¿no? A mí, uno de mis grandes problemas hasta hace unos pocos años atrás era que yo siempre buscaba validación del resto. Era más, yo doy todo de mí para los demás, menos para mí. Y eso me generó un montón de trabas en distintos aspectos de mi vida, tanto personales como profesionales y demás.
Y realmente el encontrar que parte de mis talentos estaba enfocado a un tema de servicio que ahora se ve reflejado en este proyecto, realmente, primero a mí como persona me llena un montón de gozo. Ujú. Y segundo, siento también que estoy aportándole a los demás, ¿no? Porque los demás también están conociendo, aprendiendo y sintiéndose identificados con la información que le estamos dando, por ejemplo. Sí, y ahí dices, ahí hay un punto importante, que claro, te habla de tus dones, talentos y habilidades, pero también de tus heridas emocionales, Sí. Y- que claro que están totalmente ligadas a nuestros referentes, que son Ujú. nuestros padres, papá Sí, y mamá. Entonces, totalmente. cada número está ligado a una herida, la herida de infancia, Ujú. que tiene que ver con nuestro padre y con nuestra madre, y que desde ahí, porque está en el subconsciente, de manera totalmente a ciegas, vivimos la vida, tomamos decisiones, nos relacionamos, Ujú. porque recuerden que la vibración, la frecuencia vibratoria está asociada a tu mundo interior, que Sí. son tus creencias, heridas emocionales, Ujú. inconscientes. Exacto. Tú no vas por la vida diciendo lo que realmente crees, no. Eso está metido, muy, muy metido. Ujú. Y esa es tu vibración. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Justamente tus creencias y sanar tus heridas. Sí. Entonces, la numerología es una herramienta poderosa que te levanta información, saca información a la luz. No es verdad que tú vas a una sesión de numerología y ya sanaste. Y ya estás como así, rápido. Sí, no, No, no es tan así. no es así. Es simplemente una herramienta de autoconocimiento, levanta información, es una brújula, la chamba es tuya. Ujú. Sí, tal cual. Totalmente, totalmente, sí. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, justamente cuando hice este plan de vida con Dani la primera vez, fue alucinante ver cómo habían etapas tan marcadas en periodos específicos de mi vida que realmente me habían marcado. Y hablo no solamente de mi etapa adulta, hablo incluso desde la época donde yo era muy niño, ¿no? Porque eso es algo que incluso creo Dani lo va a comentar ahorita, de que cuando ves un plan de vida hay inclusive etapas particulares en una edad determinada que a través de un binomio entre distintas combinaciones de números puedes darte cuenta si es una etapa que puede ser quizás muy dura para ti a nivel personal o una etapa que involucra como que un cambio que puede resultar positivo, bueno, que puede resultar positivo o negativo dependiendo de tu vibración, porque como decía Dani al principio, en numerología hablamos de armónico y desarmónico. Depende de cada uno, con la información que recibe, cómo llevas a cabo eso. Tal cual. Porque me invento, ¿ya? Y Dani me puede corregir si me equivoco. Si algo en ese plan de vida te dice, bueno, si haces esto vas a conseguir, no sé, mucha prosperidad a nivel económica, pero si estas pautas que te da el experto y te dice, ok, pero para poder lograr esto tienes que, no sé, dejar atrás creencias limitantes, no darle tanto poder a tu ego, por ejemplo, y no lo haces, por más que en el plan diga que sí vas a alcanzar ese éxito, digamos, a nivel monetario, no lo vas a alcanzar. Y Dani no puede dejar de ti porque incluso le ha pasado mucho con sus consultantes. Sí, literal. O sea, en estas, sobre todo en la numerología del tiempo, que es, digamos, la segunda parte, que te dice, como dices, año a año, cómo se mueve tu plano mental, físico, emocional y espiritual. Entonces, es bien detallado y con muchas combinaciones energéticas, lógicamente amarrado a lo que dice tu pináculo, tu carta numerológica, te va a marcar. Sí tiene pinceladas predictivas, que te va a decir, la energía se va a ir por acá. Ajá. Lógicamente, para que entiendas lo que está en tu mapa de vida. Correcto. ¿No? Pero con el propósito de elevar tu grado de conciencia, de que te des cuenta de algo de ti, que hasta ese momento, porque si está ahí puesto, es porque hasta ese momento no lo has trabajado lo suficiente como para atraer las cosas que sí deseas. Por eso está bien marcado. Sí. Entonces, no hay que verlo ni con juicio ni como algo negativo, simplemente está pintado para que asciendas. Sí. Ya, pues date ¿No? cuenta. Ahora, me ha pasado que cuando yo he tenido estas sesiones, y sí, muchas veces sí, me escuchan, yo les mando una grabación, les doy un PDF, todo muy bonito. ¿Qué pasa? Pasa un año
oye, Dani, pucha, tenías razón. Todo lo que me dijiste, tal cual. Y no, pues es que no hice las recomendaciones. Me olvidé. Me olvidé. Es más, escuché el audio mucho después. Entonces se pierde justamente el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? La vida te pasa. Te pasa por encima. La vida Ajá. te pasa por encima. Y justamente la numerología es para eso, para que vivas la vida, digamos, con intención, Ujú. con pasión, desde el ser. Que Exacto. tú entiendas qué es lo que te está poniendo. Con todo tiene un propósito, todo te está guiando hacia algo. Pero si estás en modo automático, la vida, ¡pum!, te pasa como un tren. Tal Entonces, cual. pasa el año y es como, sí, verdad, a mí me dijeron todo esto, pero si hacía, o yo, digamos, trabajaba en mí, ya, literalmente es así. Y también, obviamente, desde mi experiencia personal. Ujú. Mira, yo les voy a decir que la primera vez que me leyeron mi carta numerológica, que fue en el 2000, a inicios de 2019, creo, no creí nada. Pero es que no creía nada, sino que me decían cosas que Que no resonaban contigo en ese momento, ¿no? no entendía. Ajá. Y jamás en la vida me iba a imaginar que estuviera terminando siendo yo numeróloga, Ujú. siendo coach, haciendo este tipo de cosas, Saliendo del mundo corporativo. saliendo del mundo. O sea, todo lo que me dijeron era como, no, están equivocados, o esto no tiene sentido. O sea, había para atrás, perdón, todo sí, Ajá. pero hacia adelante era como, no la veía. Claro. No me creía capaz. Ajá. Pues la vida empezó a pim, mandarme todo lo necesario. Ujú. Y que muchas veces eso necesario son cosas bien incómodas, ¿no es cierto? Me mandó todo lo necesario, todo lo incómodo, todo así perfectito. Y yo, como tenía esto ya ahí en la mente, era como, sí, me dijeron esto, me dijeron lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Ujú. Me voy moviendo, a ver qué pasa, ¿no? Me iba alineando Claro. con conciencia, Ujú. ¿no? ¿Y qué hice? Como les decía, ¿no? Hice un montón de talleres, no sé qué, no sé, o sea, estudié numerología como 3 veces, incluso, porque, bueno, eso es parte de mi 11. Entonces, me metí cada vez más. Algo muy interesante que me pasó es que me llegaba mucho, claro, hubo un antes y después, o sea, las personas me veían diferente. Ujú. Y muchos, después de hacer Noche Oscura del Alma, que justamente fue cuando vino la numerología y me dio toda esta información y, ¿no?, empecé a entender, las personas venían a pedirme consejos. O sea, cosas muy fuertes y muy duras de su vida. Y yo decía, esto, ¿por qué tiene? O sea, esto tiene que ver con lo que me dijeron. Claro. Y hasta que una terapeuta con la que, digamos, tuve sesiones, me dijo, te están preparando. Te están preparando para lo que has venido a hacer. Claro. Sino que no lo quieres ver, o no lo logras ver, o no lo logras aceptar, pero a eso has venido, te están preparando. Todo te van llevando de la mano, no es que te tiran. Hay energías que sí, hay energías que sí te dejan sin piso. Hay energías potentes. Sí, hay energías que te dicen o aprendes o aprendes. Ujú. Pero hay algunas más suaves que vienen y te llevan de la manito, Ujú. ¿no? Pero mientras más tú pongas tu voluntad y fluyas con eso, mejor. De lo contrario, la resistencia solo causa dolor, confusión. Te alejas de ese plan y entras en un incertidumbre, confusión, no entiendes para dónde ir. Es miedo, ¿no? Entonces, justo como yo le decía, hace no mucho tuve una sesión con un chico, una sesión muy bonita, y tenía un planzazo, o sea, súper bonito de servicio, de algo que tuviera que ver con sanación, coaching, y a él le encantaba, ya estaba enrumbado a eso, pero sus creencias no le permitían ahondar en ese tema, ¿no? Entonces yo le decía, le contaba un poco esto, ¿no?, de mi Ajá. historia, ya después de hacer la sesión, me contaba un poco de cómo fue mi proceso, y yo le decía, es que el miedo nunca se va. Ujú. O sea, yo lo que aprendí es, yo hasta el día de hoy, sí, claro que tengo miedo. Todos. Por supuesto que sí, o sea, de cada paso que doy. Es complejo, pero con todo y eso decido seguir haciéndolo. Tal cual. Porque hay algo dentro de mi ser que me genera sentido de felicidad. Cada vez que hago una sesión siento que mi energía se eleva al tope. Ujú. O sea,
es como siento felicidad. Porque estás alineada a tu pasión también. Sí, pues, porque ¿no? estoy alineada con mi pasión, con mis creencias, con lo que realmente está dentro de mí, o sea, lo expreso, y eso apaga el miedo, o sea, Correcto. lo minimiza. Entonces yo le digo, el miedo siempre va a estar, Sí. pero solamente depende de ti atravesarlo. Si solamente lo ves como un monstruo y lo evades, lo evitas y te quedas sometido en una realidad que no te enciende, entonces pues vas a vivir con dolor y sufrimiento. Vas a buscar momentos de desfogue en un viaje, en una salida, en lo que sea, pero tu día a día va a ser apagado. ¿Quieres Correcto. vivir así? No hay forma. No hay forma. Yo tengo una frase que la tengo como mantra desde hace años, que es, ¿tienes miedo y quieres hacer algo? No importa. Hazlo, pero hazlo aunque sea con miedo, pero hazlo. Porque si no, vas a estar viviendo toda tu vida en los hubieras. Y eso es uno de los peores castigos que uno como persona se puede hacer. El estarse culpando una y otra vez, ay, pero si hubiera hecho esto, pero si hubiera dicho esto, pero si hubiera comprado esto. No, o sea, la vida es un constante aprendizaje, lo hemos dicho muchas veces en distintos capítulos, ¿no? Esto es parte de la experiencia. Nadie dice que te va a salir todo perfecto. Simplemente experimenta. Obviamente, experimenta de manera calculada, ¿no? No es que tú digas, ah, ya voy a saltar este hoyo de 20 metros y voy a llegar al otro lado porque definitivamente, pues no. O sea, estás viendo que es demasiado largo, te vas a caer. O sea, a lo que me refiero es que si vas a hacer algo y definitivamente piensas de que efectivamente hay gran posibilidad que lo puedas hacer, hazlo. Y si finalmente no lo consigues, aprendes y la siguiente vez lo vas a hacer mucho mejor. Y justamente en el plan de vida a nivel numerológico puedes darte cuenta de que vienen cosas bonitas y tienes que tomar de manera, digamos, abierta, con mente muy abierta, ok, esto quizás me incomoda, pero voy a intentarlo. Ahora, la vida también se encarga. Ah, sí. Como lo que decías de los números estos potentes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando entendí eso, y también va de la mano de otro tema que ahorita voy a tocar, yo cuando vi para atrás y dije los años, estaban pintaditos esos años de noches oscuras del alma en que yo tuve, así que me revolcaron y decía, ah, claro, están estos números maestros. En mi caso, estos números maestros, y que tiene que ver con qué. Hay, creo que lo dije en algún momento, hay almas jóvenes, maduras, viejas, Sí, maestras. y el nivel de complejidad tiene que ver con eso también. Desde numerología se consideran números, digamos, almas jóvenes, los 1, 2 y 3. Ajá. Entonces, esas personas, es como si tuvieran, es como que recién estuvieran experimentando esta realidad. Entonces, es como que tuvieran un poquito más de permiso, ¿ya? Es como que pueden vivir equivocándose y no tienen el nivel de dificultad tan que no tengan, no quiere decir que no tengan sufrimientos ni puntos importantes, no, pero no es tan caótico como en otras almas. Porque por el mismo proceso de aprendizaje que recién están como que entendiendo cómo funciona esto. Porque recordemos que hay diferentes planetas escuelas. Exacto. Este es el más difícil, es verdad, pero no es el único. ¿No? Entonces es como que acomodarse y entender cómo funciona esto, ¿no? Y están las almas maduras, que son 4, 5, 6, ¿no? Entonces ya pasaron bastantes experiencias y entendieron cómo funciona esto, el nivel de dificultad y de responsabilidad va aumentando. Entonces sus experiencias van a ser un poquito más difíciles, por así decirlo. Y están luego las almas viejas. 7, 8, 9. Entonces ya estas ya tienen un nivel de responsabilidad mayor. Porque tú ya sabes. Y por ende una incomodidad inclusive también mayor, ¿no? Es que ya sabes. Sí. O sea, ya la pasaste. No es que no te puedas porque al final el humano es parte de eso, de equivocarse para aprender, pero fíjate muy bien, no solamente tu existencia, cómo impactas al otro. A los demás, correcto. Entonces el nivel de dificultad cambia. Incluso las almas que son 9 ya son las almas más viejas del
de la escala numérica. Ujú. Y esas son las que están, para mí a partir de ahí ya son importantes, o sea, en el sentido de que ya tienen un alto nivel de responsabilidad, ya están en el servicio. Ujú. O sea, ya entendieron. Sí. Ya aquí no es que me equivoqué, que perdón, no. O sea, has venido a un tema, tienen digamos, una vida un poco más compleja a nivel emocional sobre todo, y ya justamente para que desde ahí entiendan su nivel de ser autónomos y empezar a vivir una vida diferente de la que las enseñaron justamente para encontrarse a sí mismos, para mostrar, porque eso es importante, cuando digamos, tienes responsabilidad hacia los demás, no solamente porque enseñas, sino por cómo impactas e inspiras la vida de las demás personas a través de tu ejemplo, Ujú. Totalmente. ¿no? Entonces, no es que necesariamente, claro, incluso cuando son justamente las almas maestras, que son 11 y 22, 11 maestro espiritual, 22 del plano material, su nivel de responsabilidad ya es supremo ya. Sí, es. Entonces, esas son las almas que, o sea, ya no te puedes equivocar. O sea, no, ya no. O sea, ya la tienes clara. Tú has venido a voluntad. Claro. Sino que ese es el gran tema, que cuando vienes aquí pasas por el velo del olvido. Entonces, una vez más transitas Ujú. una vida bastante difícil. Hay mucha herida de injusticia, de muchos procesos. De hecho, las lecciones más importantes a nivel humanidad. Entonces, atraviesas eso. Ujú. Pero detrás de eso tú ya sabes cómo es. Sí. O sea, lo ideal es que sigas por el camino de la luz, porque 9, 11, 22 que está al servicio pasa experiencias difíciles justamente para acercarse con mayor empatía y autoridad Ujú. hacia la persona que también lo necesita. Exacto. Autoridad porque es como yo viví lo que tú has vivido. Ujú. O sea, yo sé. Y sobre todo los números maestros, recuerdo que en algún momento lo comentaste de que tienen esta responsabilidad de justamente ayudar al colectivo, ¿no? Sí. Porque con todo ese conocimiento que ya tienen detrás, primero diría yo que es que la vida con distintos eventos, te hace de alguna manera recordar todo eso que ya sabías, y una vez que recuerdas, empiezas a darle ese servicio a la comunidad, ¿no? O sea, ayudar al resto a que avance, que siga. Por eso transitas experiencias. Mira, hay muchas personas que les encanta que les diga que soy 11, eres 9, eres 22, como si fuera algo especial. No, amigos. Acá no hay ni más ni menos de especial. Cero. O sea, en realidad lo único que significa es que tienes un montón de existencias aquí. Ujú. Y sobre todo, que tienes la responsabilidad más alta. Entonces, más allá de que te guste no ser un número maestro, ¿qué estás haciendo en relación a esa alta energía? Porque, ojo, no es que naces y seas un 9, 11, 22. No, tienes que llegar a esa vibración y para eso transitas un camino fuertísimo, no para un nivel de sufrimiento, sino para abrirte los ojos, recordar y decir, oh, wow, esto es energía de transformación que soy capaz de dar a otras personas. Correcto. No, a través de mi ejemplo. No necesariamente porque eres un coach, eres un numerólogo, eres lo que sea, sino a través de cómo tú vives tu vida, ya estás impactando y sanando la vida de tu alrededor. Exacto. Pero yo he visto muchas personas, porque una vez más, hay positivo y hay negativo. Yo he visto muchas energías de personas maestras que hacen completamente lo opuesto. Totalmente desarmónicas, así. O incluso, peor aún, se dicen Yo, por ejemplo, soy esencia 11, tengo número de alma 11 y tengo máscara 11. Yo podría ser la más maquiavélica y mentirosa del mundo. Sí. De hecho, son los falsos profetas, por ejemplo, ¿no? Desde la parte luminosa, no es que sea un gurú espiritual, ni un maestro espiritual, se le dice como concepto, ¿no? Maestro espiritual, sino que justamente de toda esa experiencia de vida que ha tenido y que todo lo que ha superado, todo lo que ha trabajado en sí mismo, porque hubo realmente un proceso de transformación, dices, wow, con esto realmente puedo ayudar a otro. Y no es un sentido de superioridad,
ni que te creas la última Coca-Cola del desierto, no. ni que soy un número maestro. Cero. Es como, pucha, yo las pasé, pero verde, o sea, horrible. He visto lo negro más negro, así que creí que no iba a salir, pero salí. Vas de una vez. Y con eso, con ese amor, con esa empatía, con esa autoridad, también tengo que decirlo, es que soy capaz de dar información, digamos, información desde numerología, empatía de las cosas que he vivido, ser una guía, porque los 11 somos como trabajadores de luz, ¿no? Entonces estamos al servicio de la luz y poder dar un alcance real, auténtico, que pueda ayudar y sacarle la venda a los ojos, porque de hecho el 11 también es el que saca la venda, el que saca digamos, lleva luz donde hubo oscuridad. Entonces eso tiene que ver con la misión de las almas maestras, ¿no? Correcto. O almas viejas. Y justamente lo que tantas veces hemos repetido del tema de la dualidad se hace presente sobre todo en el tema numerológico porque está esto del armónico y desarmónico. Entonces depende mucho de cada uno, cada quien, cómo te conoces a nivel personal, cómo tú mismo vas despertando tu conciencia para poder elevar, digamos, esa vibración y poder cumplir lo que está como tu propósito dentro de este plan de vida, ¿no? Y ahí ya de repente pasando a la parte más a nivel de experiencias personales, algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue cuando vi este plan de vida que me mostró Dani, es que, por ejemplo, esto es algo que quizás muchas personas también deben tener, ¿no? Que hay etapas, por así decirlo, no sé si llamarlo trascendentales o no, pero muy importantes que tienes en determinados periodos de vida. Y en mi caso particular, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que en una etapa donde yo era adolescente, recién entraba a la universidad, tenía una etapa muy importante que tenía que ver con esta construcción, porque ahí justo yo tengo un número maestro que era 22, Arriba, es el 22, sí. arriba, y era más o menos en una etapa donde yo tenía entre 17 y 18 años. Y por justamente no hacer, porque obviamente en esa época no sabía, no tenía, digamos, este conocimiento, esa guía de alguien que me pudiera haber orientado, pero, digamos, perdí la oportunidad en aquel momento de poder lograr algo a nivel, digamos, material, ¿no? Grande, que es algo que el número 22 representa. Y paradójicamente, ese mismo periodo, que era un periodo de más o menos, si mi mente no me deja equivocarme, era entre 4 y 5 años, ese mismo periodo exactamente está comenzando ahorita para mí, tal cual. Sí. Entonces, cuando yo vi... Y tienes un destino. Exacto. Entonces, cuando yo vi por primera vez eso, y como Dani, y lo pueden haber visto en los primeros episodios del podcast, que Dani me decía, ay, yo estoy como que numerólogo, porque al toque atacabos entre números y demás, yo me di cuenta de eso. Entonces yo le dije, Dani, ¿pero qué fue? Porque acá hay un periodo que se está repitiendo, bueno, se va a repetir a partir de 2026. Y me dice, claro, lo que pasa es que en aquella oportunidad, tú por falta de información, X motivo, no lo llevaste a cabo, no se cumplió, y esta es, por así decirlo, como que tu última oportunidad, porque más adelante ya no se repite un periodo como tal, pero... Porque ya empezaste tu etapa 22. Exacto, porque ya empecé mi etapa 22, entonces es como que la vida me está diciendo, tienes algo importante que hacer, ya lo tienes mostrado delante tuyo, entonces ahora sí, con la información que tienes, hazlo. Y está en mí, ¿no? O sea... Es que la vida te va enseñando de a pasitos. No es que en una sola, ¡pum!, ya entendiste todo de un tema. No hay forma. No, es a través de las experiencias. Entonces, por eso te pone, bueno, en los números se ve un lapso en el que tiene que ver ese tema. Pero no es que no hayas aprendido, por supuesto que has aprendido. No, ahora sí. Sino que a la próxima es como que, tu nivel de conciencia ya subió. Exactamente. Lo puedes afrontar mejor. Sí, tal cual. Y más allá de ese periodo también, de lo que comentaba Dani previamente, que el tema de mis noches oscuras del alma está pero así pintadazo en mi plan de vida. O sea, a mí me pasó en el 2022 y está así, pero de manera, pero así brutal, que fue que como dijo Dani en un capítulo, ¿no? Me revolcó, me agarró, me lanzó, me escupió y todo lo demás. O sea, me destruyó completamente para de ahí poder yo renacer en esta nueva versión. Y una de las últimas cosas que también
me di cuenta, y que ahí Dani también me orientó, es que inclusive en mi etapa muy de niño, a mis primeros años, también se ve claramente un tema de una pérdida que yo tuve, una pérdida a nivel familiar que fue muy importante y que de alguna manera me marcó muchísimo cuando yo tenía más o menos 2 años. Y es tan, pero tan claro, porque ahí hay un corte donde todo se empieza a mover ya de una manera totalmente diferente y que al final termina marcando los distintos eventos que yo terminé experimentando en mi vida, ¿no? O sea, en verdad es alucinante. Sí, es alucinante. Y es que en verdad es bastante rico porque logras entender un montón de cosas que suceden en tu vida, porque obviamente somos creadores de nuestra realidad, sino que como estamos a ciegas, no entendemos por qué tenemos esta realidad. Y tiene que ver justamente con eso. Ajá. Entonces todas esas experiencias están marcando unas creencias y heridas emocionales que están en tu inconsciente. Sí. Entonces hasta que no eres capaz de... la numerología solamente te las muestra y el trabajo ya depende de ti. Entonces yo a la mayoría de personas... Bueno, ahora soy coach holístico, pero siempre es como, ok, trabaja ese tema con un terapeuta, con la persona que a ti te resuene. Tradicional o no tradicional, no importa, pero trabaja este tema, trabaja esta creencia, trabaja esta herida para que realmente tu nivel de conciencia se transforme y desde ahí vas a poder tener una realidad y sostener una realidad diferente que eleve, digamos, todo lo que estás experimentando. Sí. Porque la energía es armónica, desarmónica. Entonces, si mi nivel de conciencia y vibración es bajo, vas a estar viviendo eso con el número que tengas ahí. Tal cual. De lo contrario, va a subir y vas a atraer justamente lo que ese número te está marcando. Entonces, es bastante importante ir a una sesión de numerología o incluso astrología, porque son herramientas primas hermanas. Sí, correcto. Con eso, no estoy yendo a una sesión para que me digan mi futuro, qué tengo que hacer, no. Es para le dar información importante para mi proceso personal, evolutivo, para lo que realmente puedo mejorar en mí e impactar mejor en la vida de los demás y tener una vida más disfrutable. Exacto. Y sobre todo para que te hagas sentir pleno, ¿no? Porque quizás estas herramientas holísticas pueden darte, como dijimos también previamente, algunos guiños de algunas cosas, pero si finalmente tú no entiendes a profundidad cuál es tu propósito y no lo llevas a cabo, quizás puedas lograr algo como que muy puntual en determinado momento, pero va a ser como que un shot de dopamina de ese instante y de ahí tu vida va a seguir siendo igual toda la vida. Entonces, si no haces un cambio total de 360 grados en tu vida, donde haces una visión completa de cuáles eran tus creencias limitantes, qué tipo de cosas son las que te estaban frenando como ser humano, y de allí, una vez que las identificas, tú te propones hacer ese cambio, y una vez que lo has hecho, todo eso empieza ya a acomodarse de una manera tal que tu propósito de vida se cumple y eso te trae esa plenitud, ¿no? Porque la plenitud, desde mi punto de vista, es vivir tu momento presente en paz y haciendo lo que te gusta. Sí, vivir el momento presente creo que es lo más poderoso y lo que el humano más nos cuesta. Exacto. ¿No? El pasado o el futuro. Pero sí, la numerología la astrología son herramientas de autoconocimiento, deben ser llevadas de esa manera. El camino, la responsabilidad es absolutamente de uno mismo. Sí. No es que, porque yo he visto muchas personas que han llegado y, por favor, pero me vas a decir este tipo de cosas porque me da miedo que me digas mi futuro o que me va a pasar cosas malas, ¿no? Entonces, hay mucho miedo también, es cierto, porque hay otras personas que con otros niveles de conciencia han usado estas herramientas no de la mejor forma, ¿no? Entonces, eso, también los que lo hacemos tenemos que tener un nivel de responsabilidad con la información que damos. La palabra es poderosa. Exacto. El subconsciente chapa todo. Sí. O sea, si tú le dices algo, esa persona ya se la metió a la mente y ya lo va a creer. Hay personas que incluso han tenido, he escuchado, no conmigo, pero de otras personas, ataques de pánico por información que les han dado. Sí. Cuando en realidad
todo está puesto ahí para que se transforme. Ujú. No es que te condena, no es que tenga que pasar la enfermedad, no es que tenga que pasar esto, no, está puesto para que algo en ti se transforme. Entonces, si tú te alineas a este plan y vives la vida de una manera más consciente, como decimos siempre, la espiritualidad es ver que detrás de todo hay un aprendizaje para ti, porque para eso hemos venido. Ujú. Entonces, la visión es diferente. Totalmente. Cómo transitas es diferente. Ya no estás desde el víctima, no, estás de un nivel de que tú sabes que tú tienes el control, por así decirlo, de tu mundo interior, tus creencias de cómo lo quieres transitar y cómo quieres vivir tu vida. Entonces, sí hay que tener bastante responsabilidad, incluso, ¿no? Las personas que, no sé, les dicen a otros, este año se va a morir tu mamá. Yo digo, ¿y de qué sirve? Exacto. O sea, ¿de qué sirve, digamos, plantarle a una persona información que en verdad no tiene nada que ver con su proceso evolutivo y no tiene nada que ver con lo que está en su control? Ujú. A mí eso sí me parece, o sea, estos niveles de, digamos, de querer adivinar la vida de otra persona, ya sea porque un pariente va a morir, porque va a tener una enfermedad. O sea, hay ciertas cosas que no son necesarias decir porque están puestas para que la persona experimente algo y sobre todo porque no le sirve nada en su proceso de desarrollo personal y espiritual. Exacto. Exacto. Y aparte porque, o sea, si bien somos seres individuales, ¿no? Que estamos cumpliendo una misión, igual todas las personas con las que nos relacionamos cumplen cierta labor dentro de la misión, el propósito que vamos a llevar a cabo. Sí. Entonces, justamente por eso es importante lo que dice Dani, ¿no? Hay algunos especialistas que sí son como que, digamos que desde mi punto de vista creo que transgreden un poco el libre albedrío de los demás porque se lanzan a dar predicciones o cosas sin medir las consecuencias, porque tú no sabes qué nivel de conciencia tiene la otra persona y lo puede tomar totalmente a mal y se puede llevar pues diversos temas a nivel negativo, porque como dices tú, las palabras son muy poderosas y mucha gente incluso en ese nivel de desesperación puede llegar hasta somatizar cosas, ¿no? Y se generan enfermedades y pues no, o sea, hay que ser muy responsable con la información que se tiene y de qué manera la comunicas también, ¿no? Sí, y de hecho, de eso que acabas de decir, de las conexiones, lo vamos a poner en otro episodio que se va a hacer las sinastrías, porque es parte justamente del plan del alma, que es lo que hablamos en el episodio anterior, de que en ese plan también están puestos los roles, las personas con las que te vas a vincular, padre, madre, esposo o hijo, todo, vecino, todo. Totalmente. Y están cumpliendo, ganar, ¿no? Están cumpliendo una misión, un rol importante que va a impactar en tu plan de vida y al contrario, y al otro lado, o sea, es ganar. Entonces, eso lo vamos a tocar en otro. Sí, porque episodio. también es un tema súper amplio, súper. Como números repetidos también. Y números repetidos también. Sí, que eso es algo que la mayoría seguramente debe haber visto y demás, y que piensan, he visto el 11-11 o el 5-5-5. No necesariamente lo que veas es, digamos, lo que se va a cumplir, porque tiene que ver con muchos temas a nivel personal también. Estamos muy acostumbrados a que lo que me va a pasar. Ajá. Entonces es como 5-5 va a venir cambio, 8-8-8 me va a venir dinero. No, amigos. Los números repetidos en realidad es un mensaje a tu subconsciente que te está diciendo despierta una virtud en ti. Tú quieres que tu vida cambie, que estás dispuesto a transformar tú. Claro. No es que la vida va a venir y te va a hacer así como que lo que tú quieres porque sí. No. Para que eso suceda, tú tienes que cambiar tu vibración. Y eso está, una vez más, ligado a tus creencias sucedidas. Ahí tiene que estar la transformación. Y la transformación es de adentro hacia afuera. Claro. Entonces, los números repetidos te están diciendo exactamente lo que tienes que trabajar para que eso cambie. Pero no es magia y que al día siguiente me va a llegar porque vi 888. Eso es mentira. Sí. O el 11-11, pide un deseo. Alinea tus pensamientos, eleva tu vibración. Por eso, reflexiona, es hacia adentro. 11-11 no es como que, todo va a estar bien. Eso es falso también. Sí, no es tal cual, no es tal cual. Yo diría que es como que los números, en ese caso los números repetidos es como que te están tocando la puerta simplemente para avisarte, oye, alíñate con este mensaje. Tema. A nivel personal. No es que... ¿Cómo vas con este tema? Sí.
¿Ya lo hiciste? ¿Ya entendiste? ¿Ya lo chambeaste? ¿A conciencia? Exacto. Sí, porque como dice Daniel, es totalmente cierto. No piensas que el universo te va a decir, ah, ya, mira tu regalito, toma. Pum, no. O sea, si el universo te está mandando algo, una señal, es para que tú reflexiones y digas, ah, ok, ¿qué me está diciendo este mensaje? De algo que yo tengo que trabajar en mí mismo. Y lo alineas y de ahí se producen, digamos, los resultados. Pero si no lo relacionas, si no lo interiorizas, no va a pasar nada, va a quedar simplemente como una coincidencia, un número más que se te apareció delante y ya está. Sí, por eso es tan importante entender cómo funciona el lenguaje universal en realidad, que eso también es otro tema. Tenemos mucho. Pues un montón de temas. Tenemos un 2026 bien cargado, pero muy interesante. Y justo el próximo episodio vamos a hablar de numerología del tiempo aplicado a lo que nos ha enseñado esta energía 2025 Sí. y lo que viene como enseñanza 2026, que va a ser bastante interesante en el próximo capítulo. Sí, solamente como para hacer un preámbulo a eso, recuerden que en 2025 estamos en un año 9 y 2026 viene como un año 1, entonces estamos cerrando algo para empezar algo totalmente nuevo, pero depende mucho qué tanto has aprendido en el camino. ¿Sí, no? Sí, como decía, el 9 justamente es un puente de transformación, así que ha sido un año bastante fuerte. Hoy sí, bastante potente. Sí, imagínate cómo será el próximo año, que espera que hayas elevado ese nivel de conciencia para que realmente goces esas oportunidades, porque de lo contrario, todas las energías son positivas o negativas. Entonces, ojo con eso. Sí, tal cual. Así que, bueno, chicos, eso es parte de lo que queríamos comentarles acerca de numerología. Bueno, Daniela, que es la súper experta en este tema, nos ha dado un alcance totalmente claro de en qué consiste y qué cosas sí, qué cosas no. Tómenlo en consideración, recuerden que siempre todo es un aprendizaje, interioricen y de ahí todas las cosas se van a empezar a dar como ustedes buscan y esperan, basado en su vibración. Y nada más recordarles que por favor nos sigan en YouTube y en Spotify, porque nos ayudan un montón con sus comentarios, compartiendo y siguiéndonos. Y estamos en todas las redes sociales como Tribu del Olvido. Y no sé, Dani, si quieres agregar algo más. No, que ya estoy, vamos a grabar sobre el próximo año, bueno, este año, el próximo año, y ahí les contamos más sobre numerología. Hoy sí, de verdad, porque como decíamos al principio, este tema es, pero súper. Sí, van a haber varios episodios. Sí, varios episodios. Así que por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, los esperamos en las cajitas de comentarios de todas las redes sociales y encantados de poderles responder. Así que simplemente nada, chicos, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos hasta el próximo jueves. Chao.